Bueno, esta semana, el día viernes, hubo una crisis digital. ¿Se enteraron de eso? Un colapso digital. Y el mundo entró en crisis. Los aeropuertos tuvieron que suspender los vuelos, las clases en algunas universidades tuvieron que ser suspendidas, las historias clínicas de los pacientes no se podían ver, el comercio no podía emitir la famosa factura electrónica. Entonces, el mundo se acostumbró a la necesidad de la información que está en la red, que está en la nube. Y esa situación nos ha golpeado a todos, no lo que pasó el viernes, sino el hecho de que la información que nos está llegando a nosotros nos llega a borbotones, montones de información, todos los días, montones de información. Y mucha de esa información es información que no es veraz, es información falsa. Entonces, nosotros mismos entramos a internet y en un clic encontramos información. Cuando nos enfermamos, muchas veces antes de orar incluso, primero miramos al doctor Google a ver qué será lo que tengo. Y eso es un error porque no estamos pensando en lo que se necesita para nuestra vida. Y ahora, para acabar de ajustar, está muy en boga lo que se llama la inteligencia artificial. Entonces, para acabar de ajustar, entonces ahora no tenemos ni siquiera que pensar. Los problemas se los ponemos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial soluciona nuestros problemas. También estamos a la orden del día con lo que llamamos las fake news, las noticias falsas. Y con esas noticias falsas, pues se mueven elecciones en países, incluso se han elegido presidentes convenciendo a la gente de noticias falsas. Entonces, nosotros, los cristianos y los seres humanos, tenemos que tener la capacidad de distinguir el bien del mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos distinguir el bien del mal? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos, nietos, niños? Están creciendo en colegios donde les enseñan falsedad. Les enseñan, por ejemplo, la teoría de la evolución, negando a Dios. Entonces, todo esto nos está afectando y tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tomar decisiones todos los días. Y para eso tenemos que tener una conexión especial. Entonces, nosotros no podemos vivir como vivían los jueces al final del tiempo de los jueces. Vamos a buscar en Jueces capítulo 21, versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente, cómo vivía la gente en esa época, en ese entonces. Juan, ¿puedes leer, por favor? En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Ok. ¿Cómo vivían? Según su propio criterio. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Según nuestro propio criterio. Cada persona, según su pensamiento de lo que es bien, de lo que es mal, pues de acuerdo con eso va obrando. Pero pues yo les tengo una buena noticia. El ser humano tiene la capacidad de discernir, la capacidad de diferenciar el bien del mal. Todos tenemos esa capacidad. Si no me creen, acuérdense de sus mamás. Cuando le decíamos aquella mentirilla a la mamá, ella inmediatamente se daba cuenta, no, tú no estabas a donde ese amigo. O pregúntenle a su médico. Su médico les puede decir si discierne si se tomaron o no el antibiótico, si están haciendo o no la dieta. O pueden preguntarle a su odontólogo, ¿por qué se le partió la muelita? Es que yo estaba comiendo pan. Entonces, podemos y quisiéramos definir qué es discernimiento. Y discernimiento es la acción de discernir, juicio con que distinguimos una cosa de otra o percibimos la diferencia que hay entre ellas. Juicio con que distinguimos una cosa de otra o percibimos la diferencia que hay entre ellas. Por eso yo les traje hoy este frutero. ¿Qué tiene este frutero, doña Isabelita? Manzanas y peras. No, señora, manzanas y peras. ¿Será que podemos diferenciar entre unas y otras? Voy a pedirle el favor a Osquitar si me ayuda a poner en un platico las manzanas y en otro platico las peras. O las peras y las manzanas.
A ver, con todo éxito. Bien. Gracias, Osquita. Muy bien, te felicito. Un aplauso. Esto es algo muy elemental. La semana pasada el pastor Wilmer nos hablaba de las cosas que se perciben espiritualmente, de las cosas que no se pueden ver. Esto es algo físico fácil de discernir. Podemos distinguir entre una cosa y otra. Y bien dice el viejo refrán, no confundamos peras con manzanas. Entonces eso es discernir, separar una cosa de la otra, diferenciar una cosa de la otra, diferenciar el bien del mal. Pero eso no es fácil si no tenemos algo más profundo, una conexión con el Señor. Bíblicamente, el discernimiento es un don que Dios nos da, es un don que Dios nos entrega. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:14, podemos ver cómo es la diferencia entre el mundo natural. Oscar acaba de discernir en el mundo natural las peras de las manzanas. Pero miremos qué nos dice 1 Corintios 2:14, Juan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Detente, Juan, por favor. ¿Qué es lo que no puede discernir el hombre natural? Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Juan? Sigue, por favor. Porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, entonces, ¿cómo podemos discernir las cosas de Dios? Solamente espiritualmente. Las cosas naturales son fáciles para cualquiera, pero las cosas espirituales requieren de un discernimiento espiritual. Por eso Jesús nos hablaba en parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Pues porque teníamos la necesidad de hacer un discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo cuando nos decía el mundo de los cielos es como? Ahí uno tiene que empezar a discernir la palabra de Dios. Entonces, de esta manera podemos entender que la Biblia nos dice que es el conocimiento que nos ayuda a diferenciar la verdad del error. ¿Para qué nos ayuda el discernimiento? Para formar criterios. Nos ayuda a ahondar en lo que alguien dice y especialmente en lo que alguien no dice. Nos ayuda a tener buen juicio, no un juicio apresurado y superficial, sino un juicio profundo, un juicio delicado. Nos ayuda a ver lo que está oscuro, el discernimiento espiritual. Nos ayuda a saber qué hacer y cómo hacer algo. Nos ayuda a entender las Escrituras. Entonces, es muy importante que podamos tener presente qué es el discernimiento, pero el mejor consejero para el discernimiento es el sabio Salomón, el rey Salomón, conocido por su sabiduría. Al rey Salomón lo venían a visitar reyes y principales de otros países, de otros lugares, de otras culturas, para que él los aconsejara. Fue un hombre que amasó una gran fortuna porque él tenía discernimiento. Entonces, en Proverbios capítulo 3, versículo 21, vamos a encontrar qué nos dice el rey Salomón sobre el discernimiento. Juan. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Ok, ¿cuál es el consejo que nos da el rey Salomón? Aférrate, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescan tu alma. Nos dan refrigerio en nuestra alma, en nuestro pensamiento, nos dan tranquilidad, gozo, paz. Este discernimiento también es como una joya en un collar, es decir, es lo más fino, lo más valioso del collar son las joyas. No es la pitica con la que está, sino las joyas. Esa parte es la más valiosa. Es así el discernimiento, tan valioso como las joyas de un collar. Nos mantienen seguros en el camino. Nuestros pies no van a tropezar. Si tenemos discernimiento, vamos a ir por un camino
recto, por un camino tranquilo, por un camino que está libre de peligros. Y podemos ir a dormir sin miedo. ¿Qué tema este de la falta de dormir? No sé quiénes sufren aquí porque no pueden dormir bien, pero uno a veces, yo he pasado noches, pero ¿por qué no puedo dormir? No entiende uno por qué, pero este discernimiento nos da tranquilidad a la hora de irnos a descansar. Entonces, quiero que miremos 4 ilustraciones bíblicas que nos ayudan a mirar por qué el rey Salomón nos recomienda que tengamos muy presente el discernimiento y que sea parte integral de nuestra vida. Estos consejos provienen de Dios. El primer pasaje lo vamos a ver a principio de las Escrituras, el segundo hacia más adelantico, el tercero más adelantico y el último ya en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera ilustración la encontramos en Génesis 3, versículos del 1 al 6. Aquí podemos ver una cosa importante para tener en cuenta a la hora de discernir la verdad de la mentira, y es que Satanás es el príncipe de la mentira. Y vamos a mirar qué pasó en este pasaje. Juan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Detente, Juan, un segundito, por favor. ¿Qué está creando la serpiente en la vida, en el pensamiento y en la mente de Eva, de la mujer? Duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sigue, Juan. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió. Detente, Juan, perdón. ¿Qué le dijo Satanás? Que no, que era falso. No morirán. Ya no solo sembró duda, ya metió la mentira. No morirás. Ahí va trabajando Satanás en la mente de las personas. Sigue, Juan, perdona. No morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Detente, Juan. Entonces, ¿qué le dice la serpiente? Te estás perdiendo de algo. Mira que se abrirán tus ojos y conocerás el bien y el mal. Es decir, le está diciendo a la mujer: mira, Él no te está dejando desarrollar tu potencial. Ahí empezó la liberación femenina. El feminismo, gracias. ¿Qué sucede? Que la serpiente le está haciendo a Eva pensar: ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Será que me estoy perdiendo? Sí, me estoy perdiendo de algo porque por algo no me dejan. Entonces empieza la duda, la mentira a trabajar. Sigue, Juan. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Aquí vemos otra cosa que sucede en este pasaje. Ella vio que el fruto era delicioso y se antojó. Y el árbol era hermoso y dijo: ¡ay, tan chévere esto! Así funciona el pecado en nuestras vidas. Vemos algo que nos atrae. El deseo. Gracias, Willy. Entonces, ¿qué les faltó a Adán y Eva? Discernimiento. No se dieron cuenta de la mentira que estaba mezclada con algo de verdad. ¿Qué es más peligroso? ¿Un reloj que tiene 5 minutos atrasado o un reloj que está dañado del todo? El que está atrasado es más peligroso que el que está dañado, porque si yo miro la hora y digo: este reloj me dice que son las 3 de la tarde, yo sé que no son las 3 de la tarde. Pero si está 5 minuticos atrasado, esa mentirilla me hace caer y puedo llegar tarde a una cita importante y perder un trabajo o perder un vuelo o sencillamente
incumplir una cita importante de mi vida. Entonces, el reloj que está atrasado 5 minutos es más peligroso que el que está completamente dañado. Y así trabaja Satanás, mezcla algo de verdad o mucha verdad con mentira, con falsedad. Y de esa manera nos engaña. Jesús describió a Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44, en la segunda parte, pero todo este versículo habla de quién es Satanás. Pero quiero que nos enfoquemos en la partecita B. Juan, ¿puedes leer Juan 8, 44, por favor? Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ok, entonces aquí Jesús nos confirma que Satanás es el padre de la mentira y por eso nuestro discernimiento debe estar muy afilado para poder identificar la falsedad de la verdad. Segundo pasaje que vamos a ver para que aprendamos un poquito más sobre el discernimiento lo encontramos en Génesis capítulo 25. Muchas generaciones más adelante, después de Adán y Eva, nacen Jacob y Esaú. Y aquí podemos ver cuál es la trascendencia que tiene el discernimiento, por qué el discernimiento es importante, qué puede pasar cuando obramos sin discernimiento. Entonces vamos a leer este pasaje rápidamente, Juan. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Detente, Juan. ¿En qué se enfocó Esaú? ¿En qué estaba pensando Esaú cuando le hacen esta propuesta? En que estaba cansado y con hambre. Se quedó en lo físico y no pensó en lo espiritual, en la trascendencia que tendría esa respuesta que él iba a dar. Le faltaba, tenía que tener mucho discernimiento para poder saber qué era lo bueno, qué era lo que debía hacer. Y miremos qué fue lo que hizo. Sigue, Juan. Versículo 33. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Gracias. Entonces, ¿qué le faltó a Esaú? Definitivamente le faltó discernimiento. Se quedó en lo físico y olvidó la parte generacional, la parte espiritual. ¿Qué iba a pasar con sus hijos, con sus nietos? ¿Cómo afectaba esto el pueblo de Israel? Él perdió la bendición de su padre, que es lo más valioso que podemos tener, es la bendición del Padre. En este versículo, en este capítulo, podemos encontrar cómo esta falta de discernimiento tiene un compromiso y una trascendencia generacional enorme y debemos tener presente cuando tomemos decisiones a la hora de encontrarnos con algo que nos atrae, con algo que necesitamos físicamente, poderlo diferenciar de algo espiritual para tener una trascendencia, para que esto no afecte nuestras vidas y las de nuestras generaciones. Entonces, vimos que Satanás es el padre de la mentira, vimos qué trascendencia tiene el discernimiento y ahora vamos a ver cómo podemos obtener discernimiento espiritual. Y para esto debemos preguntarle a el rey Salomón, que era famoso por su sabiduría, por su discernimiento. Resulta que el rey Salomón se posesionó como rey más o menos hacia los 20 años de edad. Era un hombre muy joven y su padre, el rey David, le había dado muchos consejos sobre cómo debía llevar su reinado. Y Salomón empezó a ejecutar y a hacer las ofrendas y a reconstruir y a bendecir a su pueblo. Y entonces, un día en sueños, se le apareció el Señor y le dijo:
¿qué es lo que quieres? Pídeme que yo te daré. ¿Se imaginan esa propuesta de parte de Dios? Pídeme que yo te daré. No sé qué pediría cada uno de nosotros, pero eso se me parece un poquito a la lamparita que uno frota y pide un deseo. Pero lo que pidió Salomón fue sabiduría. Vamos a ver este pasaje porque es muy hermoso. Juan, ayúdame a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, por favor. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ok, aquí vemos qué fue lo que pidió Salomón. Pidió sabiduría y discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para pedir discernimiento necesitamos un poquito de humildad. Y en eso fallamos, o por lo menos yo. Me cuesta trabajo pedir el consejo y aceptarlo, porque uno cree que se las sabe todas. Es que yo ya sé cómo es esto, es que yo ya sé no sé qué, es que yo ya sé, y yo quiero hacer así. Y uno cuando pide el consejo, pues tal vez dice, mejor ese consejo no, voy a seguir el consejo del pastor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces no tenemos humildad, pero aquí podemos ver en Salomón humildad a la hora de pedir discernimiento y poder gobernar el pueblo. Entonces, de esa manera se obtiene el discernimiento. Miremos cuál fue el resultado que le dijo Dios a la petición que hizo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, Juan. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, que Salomón fue único, un hombre absolutamente famoso por su sabiduría y por el discernimiento del bien y el mal. Y ahí mismo, un poquitico después, en el versículo 16, empieza a contar la Biblia, la palabra de Dios nos cuenta la historia famosa de Salomón, cuando dos mujeres llegan a su corte con una queja porque una de ellas estando dormida, se había dado vuelta y había asfixiado a su hijo. Los dos niños habían nacido con 3 días de diferencia, hacía poco, eran bebés. Y la que se acostó y mató al niño accidentalmente fue a escondidas y cambió el niño por el niño vivo. Y entonces cuando se despertó la madre del niño vivo, se dio cuenta que el niño había muerto y a la luz del día pudo ver que ese no era su hijo. Entonces llegaron a donde el rey Salomón con el problemita. Y ahí tenía el rey Salomón la verdad en sus ojos y la mentira ante sus ojos, pero no sabía cuál de las dos madres estaba mintiendo. Entonces pide una espada, tráiganme una espada, y les dice, corten al niño en 2 y que cada una se lleve su parte. Inmediatamente afloró la conciencia de la madre original. Dijo, no lo maten. Yo prefiero que el niño viva así no viva conmigo. Y la otra mujer que dijo, sí, pártalo en 2. Es decir, la envidia la estaba carcomiendo, y ahí pudo el rey Salomón discernir entre el bien y el mal. De esa manera, el Señor nos concede sabiduría cuando se la pedimos y podemos ejercitarla como lo hizo el rey Salomón. La cuarta forma, el cuarto ejemplo que quiero que miremos es que el Espíritu Santo es la fuente del discernimiento. Y para esto vamos a ver otro pasaje más adelante en la Biblia, ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Este tiempo era el tiempo de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva era una iglesia hermosa, funcionaba de una forma increíble. O sea, leer Hechos de los Apóstoles, esta era una iglesia envidiable. Y aquí había un par de personajes que trataron de dañar, de deteriorar esa coinonía, esa armonía, esa alegría, esa verdad que se vivía en la iglesia primitiva. Vamos a leer capítulo 5, versículos del 1 al 5, Juan.
Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Ok. Vemos este personaje, Ananías, que llega con un dinero a donde Pedro a decirle: aquí está, voy a ofrendar todo el dinero de una venta de una propiedad. E inmediatamente el Espíritu Santo le revela a Pedro: ese no es el valor por el que él vendió la propiedad. Esta situación va a dañar la iglesia, va a hacer daño a todos, porque aquí hay mentira. Y Pedro lo confronta inmediatamente y dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Quién obró en la vida de Pedro para darse cuenta y tener el discernimiento de que era falso lo que estaba haciendo Ananías? El Espíritu Santo morando en Pedro. Entonces, para que nosotros tengamos sabiduría, para que nosotros tengamos discernimiento, necesitamos estar llenos, conectados con el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús horas antes de morir con respecto al Espíritu Santo? Juan, vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ok, gracias. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, nos va a dar el discernimiento para diferenciar el bien del mal, la verdad de la mentira. El Espíritu Santo es quien dejó el Señor para que cada uno de nosotros pudiéramos desarrollar y tener discernimiento. ¿Qué pasó después de que Ananías murió y cayó allí fulminado? 3 horas después llegó su esposa con el mismo cuento, otra vez, y Pedro le preguntó: ¿es este el dinero? Vamos a leer la historia, Juan. Hechos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Ok, entonces podemos ver cómo el Espíritu le revela a Pedro la verdad. ¿Y qué consecuencias tuvo para Ananías y Zafira? La muerte. ¿Qué consecuencias tuvo para Adán y Eva? La muerte. ¿Qué consecuencias tuvo para Esaú? No la muerte física, pero toda su descendencia se vio afectada de una forma increíble. Entonces, es muy importante que podamos desarrollar el discernimiento. Este año, en la Iglesia Refugio, estamos hablando de vivir en conexión. Y necesitamos estar en conexión con Dios, abrazar a Dios, abrazar y amar su palabra, para que podamos tener ese discernimiento. El discernimiento es muy importante. No podemos esperar a que vengan pruebas y situaciones muy difíciles y muy complejas para desarrollar el discernimiento. Tenemos que empezar ahora. ¿Y cómo podemos hacer para desarrollar el discernimiento en nuestras vidas? Nos tenemos que llenar con la palabra de Dios. El autor de Hebreos
nos habla del discernimiento también y nos da una palabra que debemos acuñar para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, encontramos un pasaje muy famoso que quiero que lo miremos desde el punto de vista del discernimiento. Juan capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. ¿El alimento sólido es para quién? Para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes alcanzan madurez? Los que ejercitan el discernimiento. Y qué curioso, hablar de ejercitar el discernimiento. ¿Cómo puedo ejercitar el discernimiento? ¿Qué hago para ejercitar? ¿Cómo hago para desarrollar discernimiento en mi vida? Para tomar buenas decisiones. La decisión de con quién me voy a casar necesita un buen discernimiento. No me puedo casar con la persona equivocada. Para discernir si debo aceptar o no este trabajo, necesito discernimiento. Para saber si debo estudiar esta carrera o esta otra, necesito discernimiento. Para saber si esta persona con la que me estoy relacionando es la correcta o no es la persona correcta, necesito discernimiento. Entonces, querida familia, cada domingo que venimos aquí y escuchamos un mensaje, cada pasaje que oímos de la Biblia, cada propuesta que oímos de parte de nuestros líderes, cada mensaje, cada precepto, cada principio bíblico que llega a nuestras vidas debemos acuñarlo. Y en la medida que oímos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, escuchamos los mensajes bíblicos correctos de las personas correctas durante el curso de cada semana, nuestra mente se va a llenar de discernimiento y vamos a tener la mentalidad de Dios. Si leo, si escucho, si vivo todos estos principios de vida, empiezo a pensar como Dios. Pero si me descuido y dejo de leer la palabra de Dios y dejo de escuchar los mensajes y empiezo a oír toda esta avalancha de información que nos llega a través de YouTube, TikTok, las telenovelas, tanta cosa, el teléfono, la pasamos metidos muchas personas dicen, no, es que los jóvenes, ¿cuáles los jóvenes? Los viejos también, todos nos la pasamos pegados ahí a ese aparato, recibiendo información, y esa información nos va a llevar a pensar como el mundo. Y entonces vamos a perder la batalla del discernimiento porque no tenemos la palabra sembrada en nuestra mente para pensar como Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios. ¿Qué moraba en el corazón y en la mente, en el espíritu de Jesús? La palabra de Dios, y no se dejó engañar, porque es que el engaño viene ahí cuando mezclan verdad con mentirita, una verdad con una mentirita ahí metida, y ahí caemos porque no tenemos suficiente conciencia de la palabra de Dios. Entonces, quiero pedirles que me acepten la invitación de desarrollar discernimiento, de estudiar la palabra, de continuar creciendo como hijos de Él, como discípulos de Jesús. Quiero dirigirme ahora a las personas que quizás están aquí por primera vez o que están viendo o oyendo este mensaje por YouTube o que quizás no han tomado una decisión por Cristo. Hoy es el día para recibir ese regalo de la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que para recibir ese regalo lo único que tenemos que hacer es una oración. Entonces quiero invitarlos a que estemos de pie un momento, por favor.
Si alguno de nosotros o si nosotros no hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirles que no tenemos discernimiento. No vamos a poder diferenciar entre el bien y el mal. No vamos a poder diferenciar entre la verdad y la mentira. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer una oración y recibir ese regalo que el Señor nos dio. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por los pecados de cada uno de nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo que Él nos da, porque Él, a diferencia de Adán y Eva, a diferencia de Ananías y Zafira, Él nos regala la vida. Adán y Eva perdieron la vida, Ananías y Zafira perdieron la vida. Nosotros podemos ganar la vida porque Él muere por nuestros pecados, por nosotros. Entonces, ahí donde está, si usted no ha hecho esta oración, es el día para que hoy reciba al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Señor Dios y Padre Santo, esta mañana estamos aquí dándote gracias. Y hoy en lo particular te doy gracias porque quiero aceptar el regalo de la vida eterna, Señor. Quiero aceptar el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz al pagar por mis pecados, por mis faltas, por mis fallas, por mi corrupción, Señor. Te doy gracias porque hoy puedo recibir este regalo, Señor, y puedo adquirir el discernimiento del bien y del mal. Te doy gracias, Padre Celestial, porque hoy puedo alcanzar la vida eterna y llevar el mensaje del Evangelio a otro y a otro. Te doy gracias y te pido, Señor, que pueda ser tu discípulo, Señor, conocer tus escrituras, conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.